nuevamente esta canción, todo se lo debo a Él. Señor, te agradecemos en este momento por esta reunión. Bendigo a cada uno de mis hermanos que se están conectando en este momento, Señor, y cada uno, Señor, de los que se unirán a la reunión en este día, Señor, y luego con la grabación, Señor, bendecimos sus vidas. Te damos gracias por este maravilloso día que es el día tuyo apartado para ti, para alabar y bendecir tu nombre. Y como dice esta canción, Señor, todo te lo debo a ti, todo te lo debemos a ti, Señor. Bendito seas tú, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar nuevamente esta canción. Es una canción nueva que es hermosa. Te invito a que después la puedas escuchar en tu casa. Dice, todo se lo debo a Él. Despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Si mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí. Es que todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Amén, así es. Todo se lo debemos al Señor. Nuestra casa, nuestra familia, todo lo que tenemos, el aire que respiramos, todo se lo debemos al Señor. Por eso te quiero compartir una palabra en 1 Tesalonicenses 5:18, que es muy conocida, pero es bueno poder recordarla en este tiempo.
Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo, en todo. A veces es difícil cuando pasamos por momentos de prueba tener ese espíritu de gratitud. Generalmente uno tiene muchas quejas, pero el Señor dice que su voluntad es que seamos agradecidos. Por eso qué hermoso poder entonarle al Señor canciones como esta que dicen todo se lo debo a Él y agradecerle al Señor por todo lo que hace por nuestras vidas. Vamos a cantar esta canción que ya la iglesia la conoce bien, que dice, Él volverá y a su gloria me transformará. Gracias.
Apocalipsis 1 del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta palabra es una breve introducción a la palabra que después va a estar hablando el pastor, así que prepárate y tenés tu Biblia cerca para cuando llegue ese momento poder prestar atención. Vamos a seguir cantándole al Señor un himno muy hermoso que dice: Señor mi Dios. Es muy conocido este himno y es muy hermoso para que me puedas acompañar ahí desde tu casa a cantarlo. Y las estrellas
antes de pasar a la palabra, donde le vamos a decir: Santo, Santo, Santo es el Señor.
Santo, cómo no adorarte, adorarte por quien tú eres, no solo por lo que tú haces, sino por tu esencia, porque tú eres nuestro Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre, queremos escuchar tus palabras, bendecimos la vida del pastor y la vida de Señor, bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí vamos a pasar a la palabra. Le damos gracias al Señor por tener este momento. Qué hermoso de poder estar en este tiempo, nada menos que compartiendo la palabra de Dios. Es un tiempo especial, es un tiempo donde todos estamos reflexionando en los tiempos que estamos viviendo. Y Dios nos llama a reflexionar por medio de su palabra. Dios nos llama a reflexionar nuestra relación con Él. Y también Dios nos llama a prepararnos para su pronta venida. Y estuve pensando qué compartir para los que están oyendo por primera vez. Y pude ver que hay mucho para hablar de los tiempos que estamos viviendo. Y claro que uno se podría centrar solamente en palabras de motivación, palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de esperanza y centrarnos solamente en eso. Pero la palabra de Dios abarca todos los sentidos de la vida. Y es por eso que nosotros tenemos que leer las Escrituras y si hay palabras de advertencia, si hay palabras de exhortación, si hay palabras de consuelo y si hay palabras de reprensión, tenemos que leerlas. Porque el Señor, como nos ama a nosotros, Él quiere que nosotros compartamos toda su verdad. Y más en este tiempo que estamos viviendo. Quisiera hablar hoy de una bendición al leer la palabra de Dios, el libro que trae bendición cuando uno lo lee. En el Nuevo Testamento, el único libro que más resalta con la bendición es el libro de Apocalipsis. Claro que el libro de Apocalipsis es un libro que muchas veces trae temor al leerlo porque primero habla de muchas cosas que están sucediendo y lo que van a suceder. También es un libro simbólico y la gran parte del libro habla de los símbolos y a veces se exagera su interpretación y se hace como una ciencia ficción y trae miedo y pánico en la sociedad. Pero el libro de Apocalipsis no fue con ese propósito del cual el Señor llevó a escribir a Juan. El libro tiene un propósito fundamental. Primero nos quiere mostrar en el libro que Dios es el Todopoderoso y Él es el soberano del cielo y de la tierra. Y en segundo lugar, el libro nos está advirtiendo y que pronto viene el Señor, viene a buscar a su iglesia. Y ese es el objetivo principal. Él viene por segunda vez a buscar a su iglesia y quiere que su iglesia nos preparemos para su venida. Y quisiera leer el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Felices ustedes que pueden leer esta carta o este libro o este libro que contiene profecía. Hay una versión, Dios habla hoy, nos dice en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, en otra versión, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dichoso el que lee, dichoso los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo.
Dichosos, felices, qué bendición que nosotros tenemos de leer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ir confiados en leer las Escrituras, porque las Escrituras nos van a abrir la mente, la Escritura nos van a quitar la venda de los ojos y la Escritura nos van a ver la realidad y lo que va a venir. Nos está abriendo los ojos la palabra del Señor. Otra versión que también habla, que es muy interesante y la estuve leyendo, dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 1. Dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Vuelve a decir reiteradas veces en diferentes versiones la importancia de leer la palabra de Dios. Y la versión, el lenguaje actual, ya voy a enfocarme en la Reina Valera, dice así la versión lenguaje actual: Dios bendiga a quien lea en público este mensaje. Bendiga también a los que escuchen y le obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Ustedes van a escuchar en los últimos tiempos que estamos viviendo y todo lo que está pasando alrededor nuestro, distintas interpretaciones acerca de este tiempo que estamos viviendo. Siempre fue así. Siempre salieron los predicadores que empiezan a especular y dar detalles, síntomas de lo que está pasando en el mundo entero y quieren acomodar ciertos pasajes que a veces no son medio como que no es fácil de entenderlo, pero lo más importante es encontrar lo que el Señor quiere que nosotros encontremos para nuestras vidas. Dice, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de esta profecía y la guardan. Este pasaje nos habla de que Dios se la revela al Hijo. Y ahí vemos el Dios soberano, el Dios todopoderoso revelándolo a su Hijo. Su Hijo se la da al ángel el mensaje para que el ángel se la dé a Juan y Juan a la iglesia. Nosotros podemos ver que a través de la historia, podemos ver que Dios siempre estuvo en el control de su pueblo y el control de su iglesia. Siempre Dios está en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, guiándolo y protegiéndole. En el Apocalipsis capítulo 4, 8 nos va a decir, por ejemplo, el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, hablando del espíritu de perfección, el número 7, refiriéndose al Espíritu Santo. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, el Dios soberano, Dios todopoderoso, a quien servimos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí lo que nos está dando a entender la palabra del Señor, lo que Cristo hizo por su iglesia en el pasado. Dice que nos amó de tal manera. Amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo nos amó tanto que entregó su propia vida por nosotros. Él fue a la cruz por nuestros pecados, por tus pecados. Y ese es el mensaje que tenemos que dar a este mundo que está escuchando la palabra de Dios. A toda persona, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Dice la palabra de Dios, el que creyere será salvo. Nosotros tenemos que dar este mensaje. Cristo amó de tal manera a este mundo, a las personas, que vino a dar su vida por vos y por mí. Lo que Cristo está haciendo por su iglesia. En este momento Cristo está en medio de su iglesia, recorriendo su iglesia, animando a su iglesia, fortaleciendo a su iglesia mediante el Espíritu Santo. Dios nos fortalece por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia que lo que Cristo hizo, nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué interesante el versículo 5. Dice también que nos hizo reyes
Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Vamos a leer algunos versículos de la bienaventuranza. Menciona 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Voy a leer, por ejemplo, ya el capítulo 14, allí en Apocalipsis, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Dice el versículo 14, versículo 13. Capítulo 14, versículo 13. Oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Felices los que han muerto en el Señor. Aún estos cristianos, cuando se les escribe el apóstol Pablo, estaban siendo perseguidos, estaban siendo puestos en la cárcel, otros estaban siendo ejecutados. Siempre la iglesia vivió temporadas de paz, de tranquilidad y temporadas de persecución. Temporadas donde el mundo se rebela contra la iglesia. Y lo estamos viendo en la sociedad de hoy. Nosotros vemos iglesias que están siendo quemadas, vemos iglesias que están van hacia la iglesia, dicen un montón de barbaridad y blasfemia contra la iglesia, porque la iglesia es la única voz desde el cielo que se proclama aquí en la tierra. La iglesia, Dios usa a la iglesia para proclamar la palabra de Dios. Dios está en contra de todo tipo de pecado. Y vemos hoy cómo la sociedad corre tras del pecado a través de todas las corrientes de inmoralidad que se puede ver en la sociedad. Se ve, por ejemplo, la urgencia de la aprobación del aborto, el casamiento entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, y la pedofilia, y un montón de cosas que estamos viendo en la sociedad y corren. Y todo aquel que piensa distinto es perseguido o discriminado o rechazado. ¿Por qué? Porque la iglesia está para hacer luz. Y Dios nos habla a través de su palabra. En el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 15, dice así en cuanto a la bienaventuranza: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurados, felices ustedes, los que lavan, los que se guardan para el Señor, aunque a veces cuesta vivir en este mundo, pero el Señor dice: felices ustedes que perseveran guardando mi palabra, que perseveran caminando conmigo y que perseveran siendo fiel a su promesa, a su palabra. El capítulo 19, versículo 9 dice así la palabra del Señor: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Un día la iglesia va a participar de esa cena de las bodas del Cordero, y el que va a servirle en la cena va a ser el Señor Jesús. Él va a estar sirviendo la cena, así como la última vez que cenó con sus discípulos y Él sirvió la cena allí. Ese día va a volverse a repetir otra vez, pero con la iglesia redimida, la iglesia salvada, la iglesia que fue lavada por medio de su sangre. Y qué privilegio que tenemos nosotros, que un día estaremos con Él y todos los que han creído en Él. Por eso es importante que nosotros estemos felices a pesar de las pruebas, de las dificultades, de los problemas que pueda venir a este mundo. Nosotros tenemos que tener confianza en la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice así la palabra del Señor: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bueno, dice: bienaventurados los que son santos, los que son apartados para Él, porque van a reinar con Él por la eternidad. Estarán con Él. Capítulo 22 del versículo 7 de Apocalipsis dice así, la última bienaventuranza, que dice así en el capítulo 22, versículo 7: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurados los que guardan la palabra.
Acá en el capítulo 1, versículo 3, nos alienta que felices los que leen la palabra. Y acá, bienaventurados los que leen la palabra, es bienaventurados los que saben, los que conocen, los que de nuevo estudian la palabra para fortalecerse, para fortalecer su espíritu, para descansar en el Señor, para aferrarse en la promesa. Además, hoy más que nunca necesitamos conocer la palabra de Dios. Dice Oseas capítulo 4, versículo 6, dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Hoy, en este tiempo de tantas manipulaciones a través de la Biblia, personas que buscan el dinero de la gente y lo único que su objetivo o su propósito es alcanzar el dinero de la gente. Pero nuestro propósito no es ese, sino que debemos alcanzar a la gente para que sean libres y salvos de la ira venidera, de la gran ira del juicio de Dios. Para que la gente sea salva, para que la gente conozca a Cristo. Ese es nuestro propósito y para el cual Dios nos llamó. Bienaventurados los que oyen y escuchan la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es importante. Felices los que leen, felices los que estudian, felices los que investigan, dice la palabra del Señor, porque es que ella da testimonio del Señor Jesucristo. Cuando escudriñamos las Escrituras, se puede discernir los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que vendrán. Se puede comprender los tiempos que vivimos y los tiempos que vamos a vivir. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, para que estemos firmes como en la roca, puestos firmes y estemos anclados en la palabra de Dios y nada nos mueva, nada nos mueva. El libro del Salmo, allí Salmo 119, nos va a decir el salmista, Salmo 119, dándole la importancia a la palabra de Dios, es el que le da una importancia tremenda a la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 2, dice así el Señor: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados, felices ustedes que apartan un tiempo para estar en comunión con el Señor, para fortalecerse con el Señor, para estudiar y meditar en su palabra, para fortalecer su alma y su espíritu. Este salmo nos hace resaltar la importancia de la palabra de Dios, porque en estos últimos tiempos lo que menos se enseña es la palabra de Dios. Se buscan textos o versículos, mi interpretación y mis deseos que se cumplan y que la Biblia se acomode a lo que yo quiero y deseo enseñar. Pero no es así. La Biblia se interpreta por sí misma. La Biblia nos habla: bienaventurados los que guardan el testimonio de Jehová, los que oyen la palabra del Señor. El Señor Jesús ahí en Lucas dijo en el capítulo 11, 28, nos habla Lucas, el libro de Lucas nos está enseñando también en el capítulo 11, de versículo 28, dice así el Señor Jesús. Dice: y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor responde a alguien que estaba diciendo, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud le levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y el Señor contesta y le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oír la palabra de Dios, oír el consejo de Dios, es bienaventurados, felices ustedes que lo pueden oír. Y entonces aquí nos da a entender que es importante, y el Salmo nos habla de la importancia de estudiar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El versículo 9 del Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Este Salmo nombra a Jehová.
22 veces el Salmo 119, pero es interesante que de las 22 veces Él da ciertas nombres de características de la palabra de Dios. Dice, Él es el camino, Él es la ley, Él es el testimonio, Él es el precepto, su palabra, sus estatutos, los mandamientos, juicios, palabras, dichos y verdad. Esta es la verdad, la palabra de Dios. Aunque haya muchas especulaciones, pero si nosotros estamos centrados en la palabra de Dios, nos hará estar firme, nos hará estar tranquilo, confiado. Aunque haya tempestades, nosotros estamos confiando en la promesa del Señor. Y quiero decir también que el mismo Salmo está hablando que es importante escudriñar y leer las Escrituras. El Señor, cuando está hablando allí de Apocalipsis, dice el Señor, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el todopoderoso, Él es el que reina, Él es el que gobierna. Y cuando uno lee el Apocalipsis tenemos que ver al Dios soberano, el que controla todas las cosas. Y Él permite que sucedan cosas, pero al terminar Él va a sentenciar y Él va a decir hasta aquí. Y va a levantar a su iglesia y la va a honrar a su iglesia. Por eso es importante que nosotros meditemos en este tiempo en la palabra de Dios. Dice el Señor, es Jesucristo el testigo fiel y primogénito entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el soberano, el Dios todopoderoso. Él nos amó, Él nos lavó con su sangre, Él dio su vida por nosotros. Cuanto más en este tiempo de la hora de la prueba, guardará a sus hijos, los cuidará, los protegerá y le dará la fortaleza para enfrentar las pruebas. Y dice, yo Juan, vuestro hermano, compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Nosotros hoy miramos alrededor del mundo, vemos cómo hay cristianos que están siendo perseguidos en otros lugares, Corea del Norte, en India, matando, incendiando las iglesias, volviéndose contra los cristianos. Pero el Señor dice que Él los va a guardar. Quizás muchos dicen, bueno, no me voy a quemar, no me van a meter preso, no me van a golpear. Pero lo que Dios está hablando, que Dios nos va a guardar, aún de si pasáramos de esta vida a la otra vida. Dios nos va a guardar de la muerte eterna. Dios guardará a su iglesia y un día su iglesia estará delante de Él, adorándole día y noche. Y ese sería el momento más glorioso de la iglesia. Y el Señor le dice y le decía, yo soy el alfa y la omega, el primero, el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dios le dice a las 7 iglesias, a la iglesia del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que estar preparados en este tiempo. Debemos estar estimulando a los hermanos y creyendo que hay bienaventurados los que perseveran. Bienaventurados los que se guardan para el Señor. Bienaventurados aquellos que creen en esta promesa maravillosa de la palabra del Señor. Él dice en el versículo 3, bienaventurados los que leen, los que oyen la palabra del Señor y guardan estas cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Cristo en el pasado había redimido a su iglesia, a los que estaban escuchando, a los lectores, y les insta que vayan y sigan predicando la palabra. Cristo en el presente está guardando a su iglesia, está en medio de su iglesia. Cristo en el futuro dice lo que va a acontecer para que su iglesia esté al tanto, para que su iglesia confíe. En toda esta situación es el Señor. Un día la muerte, el Hades, Satanás y todos sus demonios y todo aquel que se revela, el anticristo, los falsos profetas, serán lanzados al lago de fuego y su iglesia estará con el Señor allí en los cielos adorándole día y noche para la eternidad. Qué hermoso va a ser ese día, qué maravilloso. Pero eso tenemos que animarnos unos a otros con estas palabras. Felices nosotros que somos estimulados por medio de la palabra del Señor. Hermanos, no te desanimes, no te desalientes, sigue confiando en el Señor.
Hay una canción que dice, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo. De los que están aquí oyéndome en este momento por medio de este medio, ¿usted ha decidido seguir a Cristo? Si usted se ha apartado del camino o está estudiando de seguir o no seguir en el camino del Señor, decide como este varón. Yo he decidido seguir a Cristo. Él estaba allí, dice la historia que este hombre estaba allí y lo toman prisionero y lo amenazan a muerte y le dicen, niega a Cristo. Y mataron a la esposa. Y este hombre siguió cantando, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y matan a sus hijos, he decidido seguir a Cristo, no voy a volver atrás. No volvamos atrás, más sabiendo que el tiempo está cerca. Te animo, amigo o amiga, hermanos en Cristo, sigue al Señor, no vuelvas atrás, no vuelvas atrás. Busca consuelo en el Señor, busca la fortaleza en el Señor, busca el estar con otras personas que profesan tu fe en la palabra, en las promesas del Señor. Y digamos como este hombre, yo no voy a volver atrás, yo no voy a volver atrás. Por eso dice, bienaventurados los que leen este libro, felices ustedes, gozosos ustedes, porque son fortalecidos, porque crean y tienen esperanza, porque el Dios Todopoderoso reina. Damos gracias a Dios por este privilegio que tenemos. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus corazones, que Dios bendiga sus mentes, que Dios bendiga su familia. Y pronto estaremos otra vez a partir de los miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Y los domingos a las 10 de la mañana. Hermanos, leamos la palabra de Dios. Y vamos a cantar esta canción, yo he decidido seguir a Cristo. Seguir a
Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre en el libro, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, y Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Que el Señor bendiga. Un momento, voy a orar. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado, te alabamos, te bendecimos a ti, te honramos, Señor, y gracias por cada uno de los que van a oír después de este término de este video. Señor, gracias por los que escucharon hoy. Te ruego tu bendición, Señor, por sus vidas, por su familia, y ayúdanos para que nosotros llevemos este mensaje maravilloso que es tu palabra. Tú vienes pronto, tú vienes a buscar lo que se había perdido. Viniste a buscar lo que se había perdido. Señor, gracias, porque pronto volverás por segunda vez a buscar a tu iglesia. Y por eso te damos gracias, gracias, Señor. Y ayúdanos a hacerte fiel y a no desmayar, seguir en tu camino, firme en las promesas de tu palabra, confiando en ella, fortaleciéndonos a través de ella. Señor, te doy gracias una vez más y ruego tu bendición por cada uno de los que están oyendo y los que van a oír este mensaje. En el nombre de Jesús pido tu bendición. Amén. Que Dios los bendiga y nos volveremos a ver los miércoles a las 18 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Dios los bendiga.